Hola chicos, el video de hoy tiene como objetivo que logremos comprender cómo surge y cómo se forman los tejidos y además que logremos distinguir y relacionar la función de los tejidos vegetales. Lo primero que tenemos que saber es qué es un tejido. Lo vamos a definir como una agrupación de células que se asocian entre ellas para cumplir una o varias funciones. Esta organización se llama una organización tisular y esa organización me da origen a lo que llamamos tejidos. La rama de la biología que me estudia los tejidos se llama histología. Y gracias a ellas es que hoy en día conocemos los tejidos animales y los tejidos vegetales. Su función, su organización, cómo es que comienzan a asociarse entre ellos. Ya sabiendo qué es un tejido y que tengo tejidos tanto en animales como vegetales, vamos a hablar de dónde surgen los tejidos, cómo surgen los tejidos. Lo primero, o para comenzar de dónde surgen, vamos a hablar del tipo de reproducción. Cuando se da reproducción tanto asexual o sexual, voy a tener en este caso, para explicarles, los gametos sexuales, los cuales son N. Eso quiere decir que tienen la mitad de la información genética. Cuando ellos se unen, me forman algo que se llama un cigoto. Un cigoto es una célula principal, 2N, que gracias al proceso de mitosis va a comenzar a hacer división celular y a crear células con la misma información genética. Después de varios procesos de división celular voy a tener un cigoto con muchas células con la misma información genética. En un tiempo determinado, ya sea este organismo animal o vegetal, las células, al tener la misma información genética, van a comenzar a expresar una parte de esa información, logrando así tener la diferenciación de tejidos. Si estoy hablando del cigoto de un embrión de un animal, voy a empezar a ver que de ese cigoto van a surgir los tejidos vasculares, los tejidos nerviosos, los tejidos del corazón, los tejidos óseos, para poder formar el embrión como tal. Esto quiere decir que voy a tener la información tanto del macho como de la hembra, la cual va a dar resultado a una célula principal con la misma información genética y gracias a la mitosis, pues voy a tener muchas células con la misma información, pero cada una de ellas va a comenzar a expresar una información diferente. Las que cumplen la misma función se van a asociar entre ellas y así me van a formar tejidos como tal. De los tejidos como tal vamos a hablar principalmente de los tejidos de las plantas. Los tejidos de las plantas pueden encontrar principalmente los tejidos meristemáticos. Estos tejidos meristemáticos son los responsables del crecimiento y el desarrollo de la planta. Y voy a encontrar dos tipos de tejidos. Voy a encontrar el meristemático apical o el que llamamos tejido primario o el meristemático lateral o tejido secundario. El meristemático apical, que es este de acá, o tejido primario, procede de células embrionarias y se sitúa en las zonas apicales de las plantas como los brotes de las ramas y las raíces, en esta zona y en esta zona. Y el meristemático lateral o tejido secundario ya procede de células adultas y adquiere la capacidad de originar nuevos tejidos. Además, son los responsables del crecimiento en grosor de los órganos vegetales. Lo vamos a encontrar principalmente en lo que es en estas zonas apicales del tallo. Voy a encontrar otro tipo de tejidos. Vamos a empezar con lo que es el tejido fundamental, que empieza con el parénquima. Voy a tener además el colénquima y el esclerénquima. Estos son tejidos fundamentales. Los tejidos fundamentales tienen función de almacenamiento, de soporte y de fotosíntesis. El primer tejido que vamos a mencionar en este caso va a ser el parénquima. El parénquima sirve de relleno y unión entre unos y otros tejidos y está formado por células vivas. Este es
con paredes muy delgadas, además flexibles, con muchas vacuolas y principalmente sirve para los procesos de fotosíntesis. El segundo es el esclerénquima, el cual es un tejido muy rígido que da soporte a la planta. Las paredes que conforman o las células que conforman este tejido son muy gruesas y hechas de sustancias muy resistentes que se llama lignina. Por último, del tejido fundamental tengo el colénquima, el cual las células que se encuentran en estas regiones de la planta crecen rápidamente y son tejidos que necesitan ser fortalecidos constantemente. Este permite principalmente lo que es el crecimiento de la planta. Por eso los llamamos tejidos fundamentales, porque cumplen el proceso de fotosíntesis en el caso del parénquima. La fotosíntesis, ustedes ya saben que es el proceso por el cual la planta va a comenzar a adquirir energía. En el caso del esclerénquima, voy a tener ese tejido que me va a ayudar a dar soporte y el colénquima me va a permitir el crecimiento. El segundo tejido es el tejido epidérmico, que es este de acá. El tejido epidérmico recubre la superficie de la planta, evitando principalmente la pérdida de agua. En este de acá voy a encontrar la epidermis, que es un tejido superficial que cubre las hojas y las partes jóvenes de las plantas para protegerlas de la pérdida de agua y de las condiciones extremas que pueda presentar el medio ambiente, además de la protección frente a lesiones del organismo. En este tejido voy a encontrar también una estructura que es muy importante, que es esta de acá, que se llaman los estomas. Los estomas es la estructura principal por la cual yo tengo intercambio gaseoso. Adquiero CO2 y saco oxígeno. En el caso de los procesos fotosintéticos. ¿En dónde se encuentran los estomas? En el tejido epidérmico. El próximo tejido se llama el tejido conductor. Este tejido conductor lo puedo encontrar acá y es el xilema y el floema. Estos tejidos o vasos conductores va a ser como el sistema circulatorio de la planta. El xilema es el encargado de transportar la savia bruta, que es principalmente agua y nutrientes, de raíz a hojas. Y el floema es el encargado de transportar la savia elaborada, que es principalmente glucosa, de hojas a raíz. El xilema manda el material a las hojas para que haga su proceso fotosintético y el floema transporta el producto de esa fotosíntesis al resto de la planta para poder obtener ATP. Y por último voy a tener un tejido que se llama el tejido suberoso o suber, que se encuentra principalmente en lo que va a ser los tallos o raíces muy viejas y va a tener una función de protección. Es el que vamos a encontrar acá. Este es el suber. Y este protege la planta contra la desecación y temperaturas extremas. Principalmente lo encuentro en tallos y en partes muy viejas de las plantas. Lo podemos observar fácilmente en lo que van a ser árboles maderables, es decir, aquellos árboles que producen madera. Teniendo ya en cuenta eso, pues voy a encontrar entonces los diferentes tejidos acá para que los logremos identificar. Voy a tener el xilema y el floema, que son tejidos conductores o tejidos vasculares. Voy a tener en lo que es la raíz, los tejidos fundamentales y meristemáticos. En la hoja voy a tener los tejidos epidérmicos y estructuras como los estomas, que son principales para el proceso de fotosíntesis. Si se dieron cuenta, cada tejido cumple una función específica de la planta, ya sea de crecimiento, ya sea de protección, ya sea de almacenamiento o de conducción. Cada tejido va a ser agrupado por ciertas células, las cuales al agruparse pues van a cumplir estas diferentes funciones. Estos son los tejidos si nosotros los observáramos en microscopio. Como yo ya les había mencionado anteriormente, la rama de la biología que estudia los tejidos se llama histología. Y gracias a la histología conocemos los diferentes procesos para poder observar estas estructuras.
En este caso podemos observar acá el tejido fundamental. Tengo el parénquima, esclerénquima y colénquima. El tejido vascular, que es el xilema y el floema. Los estomas también los podemos observar fácilmente en el microscopio, que es el tejido dérmico. Recuerden que una cosa es el tejido y otra cosa es una estructura. Esto es una estructura que la podemos observar ¿dónde? En el tejido dérmico como tal. Chicos, espero que este video sirva para poder reforzar, profundizar o entender mejor el tema visto en clase y espero verlos pronto.